Hola, ¿qué tal mis mujeres sagradas? Muy buenos días. El día de hoy estoy muy bien acompañada por nuestra querida nutrióloga sagrada Arlene Ricalde. Hola, ¿Cómo Arlene. está? Muchas gracias por la invitación nuevamente, Ara. Sí, emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es sobre trastornos de la conducta alimentaria porque todas nosotras, pero también es un tema que afecta a los varones, estamos impactados por todo eso que el entorno nos dice de cómo deberíamos vernos, cómo debería ser nuestra figura, ¿no? Cómo son estas tendencias que se ponen de moda, como por ejemplo, en algún tiempo estuvo muy fuerte el de tomar agua todo el día, que no necesariamente es muy bueno, porque aquí nos dirá Arlen, pues eliminas todos esos electrolitos, todo eso que necesita tu cuerpo y empiezan los calambres y así, pues no, ni qué decir con esta tendencia de estar súper, hiper, recontra delgada o de tener músculos o de verte de ciertas maneras. Entonces, Arlen, ¿tú crees que en tiempos modernos esto ha sido un tema que ha crecido? Ajá. Así es, las estadísticas nos refieren perfectamente que ha aumentado el número de casos de anorexia, de bulimia, de trastorno por atracón, que son trastornos de la alimentación o trastornos de la conducta alimentaria, especialmente después de la pandemia. Ok. Especialmente después de la ¿Qué habrá pandemia. Ya teníamos pasado? un, Pues, como dijera una amiga mía, doctora, justo decía, demasiada convivencia. Ah, ok, No, bueno, este ¿ves? es a tono de Ah, broma, no pero en había de realidad, otra que estar unos con otros en casa, ¿verdad? pero es que en realidad, justamente esta parte de estar conviviendo más con los cercanos, pues, y si esto lo juntamos con la confianza que tenemos por ser familia o con quien Ujú. estábamos, pues da pie a pues que nos ocupemos de alguna manera, ya sea positiva o no tan positiva, pues del otro, ¿no? Sí, porque Y a veces la comunicación no ujú, necesariamente es como ujú, respetuosa y así de positiva, como tú dices, ¿no? exactamente. Y bueno, pasaron dos cosas durante la pandemia. O hubo quien se dedicó a cocinar incluso de manera gourmet, o Ajá. hubo quien dentro de su afán de estar saludable y de buscar una buena figura, pues tuvo un enfoque de hacer mucho ejercicio, de cuidar Ujú, excesivamente la alimentación, como convivíamos tanto, pues podía ser un tema profundo de conversación, pero bueno, ujú. pudieran ser estos factores contribuyentes. Sin embargo, pues la anorexia, la bulimia, los atracones e incluso una excesiva preocupación por la comida sana son cuestiones que han existido a lo largo de la historia, desde que el hombre es probablemente hombre o tal vez más de nuestros tiempos Ah, modernos. sí. Pero el problema es que, bueno, pues el cambio en las conductas alimentarias nos puede llevar a problemas importantes de salud. Wow. Y estamos Eh, hablando no solo de salud física, sino así también de es. salud mental, ¿correcto? Así es. De hecho, los trastornos de la alimentación tienen en gran medida un factor psicológico que es el primero que influye, ¿no? Que Ujú, tiene mucho que ver con cómo nos vemos frente al espejo, cómo nos sentimos nuestra propia figura, cómo nos inculcaron en casa qué tanta importancia se le da en casa a una figura esbelta, por ejemplo, en el caso de la anorexia, la bulimia, que puede ujú. exaltarse demasiado la importancia de tener una figura delgada, porque una figura delgada, pues para muchos es señal de belleza, es señal de éxito, ajá, es Wow. señal de fluir muy bien en De la estar vida, muy bien, de estar ajá. fit, exactamente, ¿no? Que no necesariamente, ¿no? Exacto. Me haces recordar que pues en tiempos de siglos pasados se tenía toda esta forma de vestir con usos de corset muy apretados, Para donde, exaltar oh, la exacto, cintura, por con todas ejemplo, estas ¿no? crinolinas, o sea, desde ahí y desde antes, Ujú, ¿no? El cuerpo.
el tema del cuerpo femenino, que después pues ha venido evolucionando y en los últimos, qué podríamos decir, 100 años ha sido esta parte que nos ha llevado a la extra flacura, ¿no? Por Ejemplo. ejemplo, Ujú. ¿no? Las modelos, las imágenes que vemos, pues en internet, en los anuncios en la calle, etcétera, Sí. todos mencionan o nos hacen denotar a una persona exitosa como aquella que es delgada o Ujú, que es fuerte o ujú. que incluso se alimenta solo de alimentos súper saludables, ¿no? Puras Y plantitas, sí, frutitas. exacto, sin pensar que esto puede tener varios orígenes, que puede ser justamente el origen psicológico, donde exaltamos a la figura delgada sin darnos cuenta que todos venimos en diferentes tamaños, formas, Claro. alturas, tipos de cuerpo, etcétera, ¿no? De hecho, hay un movimiento en México que encabeza una de las mayores especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, que es Claudia Uniquel, que tiene Ajá. este movimiento que se llama cuerpos diversos. Todos venimos en diferentes tamaños, formas, Me encanta etcétera. porque además lo podemos ver en México claramente cómo vamos recorriendo este precioso país y las figuras tanto de hombres como mujeres varían, ¿no? En el norte son más altos, más grandes, las chicas también son altas, ¿no? En el sur sureste, pues estamos hablando de tal vez de mujeres un poco más voluptuosas, ¿no? Ajá, De más bajitas, por caderas anchas, ejemplo. más bajitas, Ujú, obviamente la exacto. tesitura de la piel, ¿no? A mí muchas veces me decían, es que tú eres de Veracruz. No, yo, Ajá. chilanga de nacimiento, pero orgullosa de ser mexicana, pero cierto, lo puedo ver en mi niña, que su papá es de Veracruz, él es delgado, pero ella sacó unas curvotas Y bueno, muy buenas, exacto, ¿no? todos venimos en diferentes Ujú. empaques, Sí. dependiendo de pues muchas cosas, ¿no? Pero bueno, estos problemas de trastornos de la conducta alimentaria pueden tener su origen justo en esta exaltación de la belleza como una figura delgada, ¿no? Y Ujú. exitosa. Pero no solo eso, también hay factores neuroquímicos que pueden estar fomentando el que la persona no tenga apetito, no tenga hambre y tampoco tenga el deseo de comer, ¿Cómo se por un aborda lado. esto? Porque si llega una joven o un joven contigo a consulta, em, y tú lo puedes ver a lo mejor en su cuerpo extra delgado o Ujú, demacrado o su conversatorio es de preocupación. ujú. ¿Cómo discernir si es un tema de conducta en casa? Porque Ujú. ahí los papás y las mamás pues tenemos mucho que ver, o es un tema más Sí, neuro o genético. tiene que ver con la genética, de Ujú. hecho. Ajá. Sí hay mayor probabilidad de desarrollar anorexia, por ejemplo, si la mamá tuvo este problema. Ah, es como un Eh, poco Puede haber problemas neuroquímicos donde hay un ajá. cambio en la serotonina, que es una de las tantas hormonas que participa en la sensación de la saciedad. Ujú. Puede haber otros factores socioculturales que son de los que ya hablábamos, redes sociales, todos nos implementan una figura Sí. exitosa muy delgada, Ujú. etcétera. Y que Entonces, además a muy tempranas edades pues ya tienen acceso a la tecnología, porque con el tema de la pandemia pues desde kinder ya usaban una computadora o algo para tomar sus clases a distancia y desde ahí pues les dimos el acceso a toda esa información, y dentro de esa ¿no? información, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, lo que más ven son imágenes de gente sumamente delgada. En las redes sociales incluso hay grupos donde pues se exalta y se fomentan este tipo de figuras. Ujú. Ajá. Entonces, bueno, el problema empieza en casa, en la actitud que tienen los padres frente a, pues si eres delgada te van a querer, si eres delgada vas a ser exitosa, pero si tienes unos kilitos de más, pues no vas a encontrar pareja, por ejemplo, Guau. o No vas a ser no vas a ser aceptada, aceptado, no vas a ser una bien persona visto. bien vista, Ajá. etcétera. Entonces ahí es donde empiezan los comentarios o eh,
también esta parte de la exaltación de los alimentos que solo son saludables y otros que tienen una connotación sumamente negativa, pues es algo que también solemos comentar en casa, pero no de Ajá, manera ocasional. El problema es cuando toda somos esta información es reiterativos. demasiado reiterativa. Y la preocupación puede ser real, puede ser auténtica. Sin embargo, pues desafortunadamente nadie nos enseña como madres, que es donde Ujú. empieza más el problema, pues que estas connotaciones donde delgadita te ves más bonita o Ujú. mira, tienes que verte delgadita porque así les vas a O se gustar, te vas a nota ser que más traes unos atractiva. kilitos de más y Exacto, o cómo te atreves a comerte eso, porque eso vas a meterlo como grasa y al rato no te va a cerrar el pantalón. Pequeños ujú. comentarios, ¿no? Que pueden Pues hacer que nosotros vayamos distorsionando nuestra propia imagen cuando nos vemos al espejo. ahí mamás sagradas, tengan mucho cuidado. Tarea, escúchense, obsérvense cómo es su conversación con sus chicas y sus chicos, sus hijos, pero también con ustedes mismas, porque Así es. lo que te dices a ti, pues se lo dices a los demás, ¿no? Qué tan rígida eres en ese sentido de que tú deberías al menos estar delgada y entonces esta conversación te la dices y se la dices a tus niños, lo cual no necesariamente es constructiva, ¿verdad? Así es. Y hacemos que podamos ingresar en algo que se llaman conductas alimentarias de riesgo. Las Ok. conductas alimentarias de riesgo son situaciones ante la alimentación o ante nuestra forma de actuar ante los alimentos que nos ponen en riesgo de desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria, que son la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón e incluso la ortorexia. Ortorexia. Y estas Wow. conductas, pues son cosas en las que como familia, como mamás, es importante que estemos sumamente atentos. Si nosotros empezamos a ver que nuestra hija o hijo empieza a hacer demasiado ejercicio de repente, por Ujú. ejemplo, ¿no? O sea, O excesivamente. que empieza a Ujú. hacer ejercicio Eso ya es en un exceso, trastorno. hay que conjuntarlo con otras cosas. No Ujú. podemos hacer un diagnóstico tan rápido, pero si Ok. observamos esto, si observamos que se para de la mesa todas las veces nuestro hijo adolescente para ir al baño, por ejemplo, si observamos que empieza a usar la ropa demasiado amplia, por ejemplo, puede ser un foco amarillo o rojo de que algo está pasando cuando empezamos a ver conductas, por ejemplo, donde esconden la comida o le dan la comida por aquí abajo al perro, por Sí, ejemplo. todos hay que observar, pero desde el amor, Ujú. digamos, ¿no? Exacto, Es que sí, a veces nos preocupamos, Arlen, pero luego no nos sale bien cómo expresamos nuestra en preocupación. eso tienes toda la Ah, razón, mi sí, yo he querida Ada, estado y ahí. abordar estos temas justo solo desde un punto de vista, pues es muy importante eh, evitarlo, ¿no? Ujú, Estos temas hay que abordarlos desde todas sus aristas ujú. y bueno, no solo es te ves más delgada, te ves menos delgada, ya no te va a quedar la ropa, estás creciendo demasiado, porque un comentario tan pequeño o tan inocente como puede ser, estás creciendo muy rápido, alguien lo puede tomar con una connotación de estoy creciendo a lo largo y a Y lo a lo ancho, ancho. por O ya no te ejemplo, cierra ¿no? bien el botón, ¿no? Exacto, te queda muy Sí. apretadito y tal vez son comentarios que nosotros podemos ver de manera muy inocente, pero pudieran estar causando realmente Un pues impacto. un impacto en en nuestras hijas y en nuestros hijos, ¿no? Sí, porque En la tú has anorexia. visto tanto en niñas como en niños, ¿verdad? Claro, hay casos en ambos sexos, no es exclusivo de las niñas, sí están más presentes o más documentados en mujeres, sin embargo, bueno, se pueden presentar en ambos casos. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, que Ujú. me gustaría pues Sí que como es. mencionarte qué es cada uno de Sí, estos, por porque por favor, ahí los porque igual y ni escuchamos. sabemos. Exacto. En el caso de la anorexia, eh, la persona empieza a dejar de comer lo suficiente porque tiene trastornada o cambiada su propia imagen corporal. Una niña que desarrolla anorexia, ella se ve al espejo y en vez de verse tal vez delgada como muy seguramente lo está, Ujú. ella cree que tiene unos kilos de más.
Empieza entonces a vigilar de manera importante su peso y empieza a tomar medidas compensatorias como hacer mucho ejercicio o dejar de comer en el afán de mantenerse cada vez más delgada y cada Pero vez ahí más el tema es delgada. que llega a un punto, digamos, ideal, entre comillas, pero no se detiene, ¿no? Exacto, no se detiene porque Ujú. en parte Mentalmente se sigue viendo igual que al principio. ella se ve mentalmente igual que al principio frente al espejo. De hecho, en muchos casos de anorexia, incluso las personas no quieren ni siquiera verse al espejo porque ellos saben que cuando se miren a través de este Esta instrumento, imagen. de esta imagen, no van a ver lo que ellos quieren ver, Ujú. con lo que es su concepción de lo que ellos mismos quieren ver. Y bueno, dejan de comer de manera importante, tanto como que alguien puede estar sobreviviendo, Ara, con un plato de lechuga, si bien nos va. ¿Qué diferencia hay entre la anorexia y la bulimia? En la anorexia se deja de comer. Ajá. Ajá, y los mecanismos Comes compensatorios, cuando menos, como un menos, poquito menos. de más, según yo, aunque en realidad no lo sea así, es hacer ejercicio, por ejemplo, o comer cada vez menos. En la bulimia, la persona suele conservar su peso, pero suele tener atracones o comidas un poco más abundantes de lo que Ujú. usualmente sería una comida normal o habitual para otra persona. Y cuando se dan cuenta de que han comido de más o creen que han comido de forma inadecuada, Es cuando van y... toman una medida Ah, compensatoria. Esa medida compensatoria es el provocarse el vómito, por ejemplo, ajá, es el usar laxantes, ok. es el hacer demasiado ejercicio en el afán de contrarrestar Lo que se el comieron, pero exceso salen de de ahí y lo que se vuelven a comer comió. mucho. Y puede volver a pasar de manera frecuente. Exactamente. Ok. Para hacer los diagnósticos Hay que observar la conducta. es necesario observar, sí, la conducta, pero lo deben hacer especialistas. Esto no Ujú. lo podemos hacer eh, el nutriólogo En de una forma sola aislada o la especialidad. mamá de forma aislada o un Ujú. solo Si especialista de tu forma mamá estás aislada. preocupada, por favor, charla con Arlene. Arlene tiene un grupo de especialistas con el que ella da pláticas y aborda estos temas, psicólogos y otras especialidades. A lo mejor te sientes preocupada y no sabes qué hacer porque has visto un cambio en la conducta de tu niña, de tu niño o de alguien, porque no necesariamente son jóvenes, también pueden ser Sí, adultos, ¿verdad? también pueden ser adultos. Y en general los adultos han tenido estas conductas Ujú. ante los alimentos, tal vez desarrolladas desde muy jóvenes, pero Ah, lo han intentado ocultarlo o mantenerlo en control. ok. Ajá. Eh, eh, y en realidad, pues, se puede presentar en cualquier edad, aunque es más Ujú. común en etapas como la adolescencia y la juventud temprana, entre los 20 y los 30 años, pero Ok. eso no descarta que hay mujeres de 50 años que tienen anorexia. Y el problema es que, bueno, se desarrolla desnutrición y se desarrollan problemas tan importantes que pueden poner en riesgo incluso la vida La de vida. las Sí, personas. afectas tu tema neuronal, que además tenemos neuronas en varias partes del cuerpo, Exactamente, sí, se tu deteriora la fuerza masa corporal, muscular, ajá, hay cambios hormonales muy y tu importantes. estado de ánimo, porque si Exacto, cambian las hormonas, ustedes ya lo han visto, ajá, cambia exactamente. la conducta. Exacto, situaciones que pueden llevar incluso a una mujer, por ejemplo, a un infarto o a cambios tan hormonales tan importantes que se puede suspender la regla. Esto es Ok, más común que pase en casos de anorexia y y de bulimia. bulimia. En la bulimia, la delgadez no es tan extrema como solemos verla Ujú. La en el anorexia es caso de la los anorexia. huesitos, ¿no? Exactamente. Pero sigue habiendo Pero una sigue habiendo esos práctica, riesgos. una mala práctica, Exacto, y ¿no? además las consecuencias son diferentes. Tú me preguntabas la diferencia entre Ajá. una y otra, y en la bulimia los efectos secundarios o los problemas de salud que se generan son muy diferentes. En la bulimia de tanto vómito, por ejemplo, Pues todo el se ácido. puede, exactamente, Ajá. se puede estar generando una ulceración gástrica, se puede estar eh,
haciendo que los movimientos de todo el tubo digestivo se modifiquen de tal forma que pues el hecho de retener alimento pues cueste cada vez Ajá. más trabajo. Puede haber úlceras, no solo estomacales, sino también El- gástricas, Y por el intestino, intestino, en el uso de laxantes, y eso pues también gástricas, por supuesto, la deteriora la microbiota. microbiota, cambia la absorción, entonces el paciente se puede volver muy susceptible a otro tipo de problemas. En Ujú, contraste, por ejemplo, con un tercer trastorno de la conducta ujú, alimentaria, que es el trastorno por atracón. ese, El trastorno por atracón es un trastorno de la conducta en el que en un periodo muy corto de de tiempo. tiempo se comen cantidades por mucho muy superiores a las que puede consumir cualquier persona en condiciones normales. Normalmente la persona que tiene atracones los tiene solo, no de forma acompañada, Ujú, y elige alimentos muy específicos, ujú, especialmente alimentos muy suaves, muy ricos en carbohidratos, por ajá, ejemplo, aunque pueden ser con cualquier tipo de alimento, ajá. pero después de comer sienten una culpa tremenda. Sin embargo, en el caso del trastorno por atracón, aunque se hayan comido 2 bolsas de papas de estas que venden en los clubes de precios, Ajá. o se hayan comido un pastel completo o una caja de galletas completa, por ejemplo, Ujú. tienen ese sentimiento muy profundo de culpa de haber sabido que hicieron algo que no era adecuado Saludable ni para saludable ellos. para ellos, pero ahí no pasa nada, no hay una conducta compensatoria, como lo hay en la bulimia. Si se comete Ujú. un exceso, Ahí pues tratan de. inmediatamente se Ujú, busca la forma de compensarlo a través del vómito, del uso del laxante, del ejercicio ujú. excesivo. Y en la Y la anorexia, ujú, en general, la única conducta que es observamos dejar de comer. es dejar de comer y hacer Ujú. mucho Y ejercicio. aquí no, siguen comiendo y entonces el efecto son estas personas que cada vez adquieren más peso y peso y peso. Así es, en el trastorno por Mm, atracón. ujú. Y hay un cuarto trastorno que todavía no está 100% documentado Es y nuevo descrito, de la era actual. más o menos, pero bueno, Cuéntanos. está descrito en los libros Ajá. de diagnóstico, el DSM-6, que es el que está vigente, que Ujú. es la ortorexia. La ortorexia, yo, en mi opinión, puede ser el origen de los otros tres Ok. trastornos de la conducta O en sea, algunos de los casos, ajá. en algunos de los casos. La ortorexia es una preocupación excesiva por tener una alimentación saludable. Tanto así hay una preocupación que incluso se comienza a aislar la persona de su círculo normal De no salir a de comer no con los salir a comer con los amigos, de que no amigos. la vean comer. Exacto, o tener O siempre la duda de si lo que se está comiendo, pues es fue de verdad bueno o malo. saludable, si son alimentos funcionales o no, y tienen sustancias saludables para el A lo cuerpo, mejor por estudian ejemplo. mucho todo, así como los Saben componentes. perfectamente de qué está hecho un alimento, cuál es su composición nutrimental, por Ajá. ejemplo, pero también para ellos es muy importante saber si se usó un insecticida en su elaboración, si no se Mm. usó, si realmente es saludable, si la combinación es saludable, si es higiénico. O sea, tiene una Están connotación muy enfocados amplia, están completamente. 100% enfocados en la alimentación y Se esto los lleva convierte a en aislarse. disfuncional, entonces. Exacto, disfuncionales socialmente hablando. Y bueno, el conocer estos trastornos, pues, y poder identificar un poco algunas conductas, resulta esencialmente importante para, pues, evitar desenlaces difíciles, ¿no? En cuanto a salud y en cuanto a la vida misma. Mismo. Pero lo importante aquí es que, como decíamos, el diagnóstico no lo puede hacer solo una persona, ni el tratamiento tampoco. Siempre debe ser un tratamiento multidisciplinario en el que interviene el nutriólogo, por supuesto, informando y orientando sobre cómo debe ser una alimentación correcta, variada, equilibrada y sobre todo suficiente para cada uno de Ujú. estos individuos. Y el psicólogo que está tratando la causa raíz, que es que es donde Sí, hubo ahí en donde entra, principio una sí, una deformación por creencia, un una pensamiento, una creencia, emoción, ¿no? exactamente, Sí, hay que que motivó trabajarlo, que claro. esto sucediera y
el médico cuando ya hay problemas de salud importantes, Ujú, donde se pudo haber suspendido la regla o puede estar llenándose el cabello, el cuerpo de vellitos muy ujú, finos, por ejemplo, o ujú. puede estar habiendo un deterioro muy fuerte de la masa muscular, puede estar habiendo desnutrición, falta de atención, no se pueden concentrar en sus actividades, Claro, muchísimos otros signos y síntomas que es importante observar. Entonces, pues acudir a un equipo multidisciplinario siempre sería pues lo la más primera opción, conveniente. Déjanos exactamente. tus datos, Arlen, Con para que muchísimo puedan gusto, contactarte todas las mujeres sagradas que nos están escuchando y las que nos escuchan en el futuro una vez que compartan este programa. con Ven, muchísimo gusto. ¿dónde te Te ubican? los dejo, estamos en el Hospital Moscati, consultorio 2707, a sus órdenes. Gracias. Bueno, pues también si ocupan contactar a Arlen, pueden hacerlo a través de mí. Con todo gusto les comparto su contacto. Aquí estamos muy, muy interesadas en poder transmitir todas estas buenas prácticas para tener no solamente un crecimiento en nuestra inteligencia emocional y espiritual, sino en todo lo que esto implica, incluyendo pues el vehículo que es el hermoso cuerpo. Muchísimas gracias, Sara, querida gracias por volverme Arlen. a invitar, encantada de Aquí estar cada aquí mes te vamos compartiendo a con tener. ustedes. Y gracias a Encantada. ustedes, si este programa les gusta, por favor, compártanlo. Y bueno, si tienes inquietud y quieres saber cómo está tu estado de salud, ven conmigo que tengo mi dispositivo cuántico y con todo gusto te puedo hacer un escaneo y que veas con mucha más claridad cómo estás para poder ir con Arlene y tomar cartas en el asunto. Por lo pronto, muy buenos días y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Estás en Metrópolis Querétaro.